Entonces, estamos en el curso de historia del pensamiento social sobre infancia. Más propio sería hablar sobre las infancias, porque no hay una sola. Pero por ahora pongámoslo así. Ya después iremos viendo que el plural sería más justo en relación a la realidad concreta, ¿no es cierto? Que no es lo mismo ser niño en una ciudad que serlo en el mundo de una comunidad rural o de una comunidad indígena. Entonces, nos toca abordar, aquí hay tres cuestiones importantes. Historia quiere decir que no siempre ha sido igual, ha tenido un recorrido. Dos, que ese recorrido es el recorrido del pensamiento, es decir, cómo la sociedad, las distintas sociedades, han ido produciendo un pensamiento en el tiempo, en el contexto. Y decimos historia del pensamiento social. Aquí me he comido yo una palabra, ¿no es cierto? Ya tendríamos que añadir social, ¿no? Entonces, porque el pensamiento no es una invención de una persona, sino que es una manera de ir construyendo, una manera de ir pariendo una forma de entender. Y sobre la infancia, es decir, no vamos a hablar en general, pero ya podríamos colocar que referirnos a la infancia es una manera de referirnos a nosotros adultos. Esto es muy importante. Conforme yo pienso a la infancia, me estoy pensando a mí mismo. Cuando los profesores decimos alumnos, ¿no es cierto? O decimos muchachos, estén atentos, etc. En realidad lo que estamos diciendo es, el que manda acá soy yo. Lo que estoy diciendo es, me tienen que escuchar porque soy yo que les voy a entregar ideas, ¿me dejo entender? Entonces, todo discurso sobre los niños son un discurso sobre el mundo adulto. O si ustedes quieren, es el negativo y el revelado. El revelado es, hablo del niño, pero el negativo es, estoy hablando de cómo mantengo una relación en la que como adulto o adulta me toca jugar una función. Esto es importante, porque pensamiento significa ideas. No todo el tiempo hemos tenido las mismas ideas en la historia sobre la infancia. Significa también sentir, sentimientos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si es pensamiento, no es sentimiento. ¿Cómo? Puede existir una idea que no esté envuelta en el afecto, en la sensibilidad, en la manera de percibir las cosas. No. Ustedes mismos como maestros y maestras dicen que para aprender, para que los niños aprendan, ¿no es cierto? Y para que estén atentos, tienen que estar entusiasmados. Si no, se desconectan. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de... Este es un neologismo interesante, pero lo adelanto. Estamos hablando aquí del sentimiento. Es decir,
Acá están las dos palabritas concentradas. Sentir y pensar. Habrá oportunidad de profundizar quizás un poquito más esto. Y por lo tanto, pensamiento también significa que hemos logrado acuñar algunos conceptos. Por ejemplo, cuando decimos el niño por ser niño todavía está en desarrollo. Entonces decimos, el niño está en desarrollo. Es un concepto, ¿no es cierto? Pero también, además de esto, después se han ido elaborando, a partir de acá, se han ido elaborando formas más sistemáticas, más ordenadas. Por ejemplo, cuando ya no solo hablamos de el niño o la niña, el adolescente, la adolescente, sino cuando decimos todo un constructo, el niño es una persona que está en crecimiento y en desarrollo. ¿Está bien? Entonces, eso ya pasa a ser un discurso, a hilvanar un lenguaje. Entonces, tiene que ver con que de aquí emana un campo semántico. ¿Qué quiere decir? Y esto lo vamos a hacer. Si yo les pidiera a ustedes, por ejemplo, que escriban qué es un niño para ustedes o qué es un adolescente para cada uno de nosotros y nosotras, o qué es un adulto, entonces uno va acumulando, ¿no es cierto? Un campo semántico representa el conjunto de expresiones, de palabras que utilizamos para hablar de niño. Por ejemplo, podemos decir niño igual frágil. Está bien. Si se les ocurre niño igual sensible, ¿por qué no? O podríamos decir niño igual en proceso de maduración. Entonces, si armamos aquí, ese es el campo semántico. En otras palabras, el lenguaje que empleamos es el que grafica lo que pensamos. Y todo esto, ¿no es cierto?, va a rematar en algo que me parece importante, porque resume la idea de este curso. Nos movemos según las representaciones que hacemos, representaciones sociales en el sentido que son las que circulan, son las que hemos consensuado en el tiempo. Representaciones sociales. Sobre esto hablaremos después. Entonces, la historia del pensamiento social sobre las infancias, sobre la infancia. Acá hay otro error y nadie me lo corrigió. Es muy importante que veamos que está compuesta por el conjunto de ideas, de sentimientos, ¿no es cierto?, de conceptos. Hasta algunos han llegado a elaborar teorías. Entonces ustedes han estudiado, ¿no?, en el campo de la psicología, las teorías de Piaget, como arma Piaget, ¿no?, o las teorías que puedan venir
de Vygotsky, o en el campo pedagógico, ¿no es cierto? ¿Qué ideas tenía y cómo se ha armado todo este tinglao de maneras de entender a los niños, a los adolescentes, en el pensamiento de Marcelino Champagnat, por ejemplo, y de sus seguidores, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a armar no solamente ideas sueltas y conceptos, sino que estos se articulan de una manera de dar cuenta de esa realidad física, humana, vital, que es el mundo de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, si hasta aquí estamos, vamos a ver cómo habría que abordar la reflexión. El curso no es para acumular información, el curso es para revisar nuestro pensamiento, para abrir nuestra manera de ver, porque eso nos va a llevar a ver qué hay también que tomar en cuenta en la relación pedagógica que tenemos. Miren ustedes, hay una cosa bien interesante. Conforme pensamos, actuamos. No hay dos mundos. Pienso por acá y actúo así. No. Si yo pienso así, voy a actuar en coherencia con ese pensamiento. Entonces es importante que revisemos. ¿Y por qué pienso como pienso? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que yo? ¿De dónde vienen las ideas? De las ideas que tengo yo. Esto lo ha trabajado muy bien alguien que seguramente ustedes conocen, que es Edgar Morin. Le voy a apuntar. Edgar Morin se escribe. No vamos a detenernos ahí. Pero él tiene un libro, entre otros, que se titula Las ideas de las ideas. Nuestras ideas vienen de otras ideas. Es decir, esta circularidad. O otro texto de él que es los conocimientos del conocimiento. O la vida de la vida. Ese es un lenguaje recurrente y recursivo que viene detrás de las ideas que hoy manejamos en el país, en las distintas regiones del país, sobre infancia, sobre los jóvenes, sobre adolescencia. La pregunta es, ¿y de dónde vienen estas ideas que ahora tenemos y que nos parecen naturales? Eso es lo interesante. Ese ejercicio es el que hay que hacer en este curso. Historia del pensamiento. Casi tendríamos que poner historia crítica del pensamiento social sobre infancia. Crítica no quiere decir desechar todo, sino preguntarnos por qué pensamos como pensamos, y no podríamos pensar de otra manera. Si entre ustedes hay quienes trabajan en el mundo rural, nuestros discursos sobre niños en una ciudad como Lima, en una ciudad como Tacna, en una ciudad como Cajamarca, no son exactamente los mismos que los discursos en el sentido de pensamiento que puedan tener una familia campesina sobre el niño, ¿verdad? Entonces, hay una historia del pensamiento social y el curso pretende abrir preguntas, es decir, no fosilizar esto, no quedarnos como que no podría haber otra forma de pensar. La historia nos va a demostrar, ustedes lo conocen bien, ¿no es cierto?, cómo ha habido todo un desarrollo, una evolución de las ideas, en el sentido de que no siempre se habló, por ejemplo, de derechos del niño. No. Eso viene después. No siempre hemos hablado del niño
como interlocutor. La prueba es que los maestros y maestras no siempre hemos considerado a nuestros chiquillos como interlocutores válidos para discutir cosas. Le hemos preguntado qué piensan, sí, seguro que sí. Pero no porque digamos, eso es lo que hay que hacer. Quiero saber qué piensan, pero esto es así. Entonces, interlocutores válidos, no siempre. Es decir, estas ideas tienen su historia. Mao decía, las ideas no caen del cielo. Las ideas tienen su historia, son el resultado de relaciones económicas, de relaciones sociales, de relaciones en el campo cultural, son el resultado de contextos religiosos también, porque una cosa es lo que se pueda estar pensando sobre los niños, las niñas, los adolescentes en el campo del derecho, otra cosa en el campo de la educación muchas veces, etc. Entonces, en esa perspectiva, las ideas de las ideas. El curso entonces, vamos a borrar para continuar, si les parece. El curso, si nosotros tomamos, ¿cierto? Nos imaginamos chiquilla, ¿no es cierto? Ahí está. O un chiquillo acá. Veo pasudito además. Entonces, sobre los niños, las niñas, los adolescentes, ustedes son mejores dibujantes. Nos interesan varios aspectos, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿qué pensamos nosotros y nosotras que estamos en contacto con ellos? Pues aquí hay una entrada desde nosotros. Porque nadie tiene una sola manera de mirar las cosas, pero mirado desde aquí, ¿qué significan estos chiquillos? Una mirada necesaria, que es la que traemos. Todos los que estamos aquí tenemos una manera de pensar, y está bien, hay que explicitarlo. Pero también interesa, ¿cierto?, preguntar si siempre se pensó como nosotros pensamos, si siempre se representó la sociedad a los niños y niñas como nos la representamos nosotros a esta altura del siglo XXI. Entonces, ahí es donde es importante mirar desde la historia general. ¿Se dan cuenta? Es decir, no solamente aquí, en el país, sino como se ha pensado en otros contextos. Porque esto nos permite ver que no hay algo absoluto, fijo, único, inamovible. No. Las comunidades han ido cambiando. Para eso vamos a intentar después, en la parte del curso, ver cómo a lo largo de la historia se ha pensado y se ha actuado y se les ha asignado un rol distinto a los niños y a las niñas. Pero eso sería a nivel global. ¿Y qué ha pasado en América Latina? América Latina también, por sus propios contextos, historia, ¿no es cierto? Pueblos originarios, ancestrales. Después viene el periodo de conquista, colonialidad, república. Después nos viene una serie
hasta ahora que vamos a celebrar el bicentenario, miren el recorrido de 600 años, ¿no es cierto? Importante. Porque sí hay una mirada en América Latina que no obligatoriamente es la nuestra de hoy, pero que refleja bien las distintas maneras como se fue mirando. Entonces vamos también a mirar aquí desde una ventana, es decir, desde la ventana que abre el conjunto de congresos panamericanos del niño, que empieza a principios del siglo pasado, pero que nos dan un panorama de cómo en la sociedad, política, en la sociedad global de nuestros países, se pensaba y se discutía sobre los niños. Entonces hay historia general, hay la historia de la infancia en nuestra región, en América Latina, por darle un nombre, y vamos a ver cómo muchas de las ideas que aquí se manejaban son ideas que vienen de acá. Pero no hay solamente eso. En la historia también, al margen de que hayan tenido peso o no, los propios niños piensan distinto de sí mismos. ¿Acaso nosotros mismos no hemos... Eso es lo que dice mi papá, eso es lo que dice el profe, pero yo pienso de otra forma. Lo que pasa es que mi manera de pensar es para mí. Los niños también piensan. Y ahora más, cuando de una u otra manera todo esto se ha ido concretando en una normativa internacional, ¿no? A nivel general. Entonces, ¿qué dicen ciertas declaraciones solemnes en América Latina o a nivel de Naciones Unidas? ¿No es cierto? Hay también, por lo tanto, ¿no es cierto?, una normativa, una manera, lo digo sin excluir otras entradas, como podría ser la pedagogía, como podría ser la psicología. Está bien. La medicina ha tenido siempre un pensamiento, la pediatría, siempre un pensamiento sobre el niño, ¿no es cierto? Y en base a eso es como lo ha curado, lo ha descurado, lo que fuera. Entonces, la normativa o el derecho o las leyes, ¿no?, han acuñado este tipo de pensamiento. Entonces, desde acá también se norma, se prescribe una mirada. Por ejemplo, decir, el niño como menor de edad no puede votar. ¿Está? Pero el tema es, ¿no puede votar? ¿O qué concepto de niño es el que dice que no puede opinar formalmente y que su opinión tenga peso? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay toda esta circular. Pero del lado de acá, también hay cosas interesantes. Por ejemplo, cómo las organizaciones de la sociedad, tipo, no sé, escuelas de pensamiento distinto que puedan haber habido, ¿qué piensan sobre los niños? O si ustedes quieren, movimientos que se han ido organizando en Perú, en particular, de niños, niñas y adolescentes, y que han tenido su propio pensamiento sobre cuál es el papel, el rol y cómo quisieran ser tratados los niños.
Seguramente ustedes conocen campañas de buen trato a la infancia. Conocen, yo recuerdo cuando era más pequeño yo mismo, estudiando en el colegio Champagnat, ahí se planteaba la Santa Infancia. Ese era el nombre que le daban, ¿no es cierto? La Santa Infancia en el sentido de pensar en las misiones, pensar en la colección de dinero para apoyar a otros niños. Simpático. Entonces, había organizaciones de la sociedad civil, acá tenemos que añadir eso, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Por ejemplo, el cuerpo médico, el cuerpo de docentes, el cuerpo de psicólogos, de trabajadores sociales. Los propios movimientos de niños tienen también su manera de pensar. Entonces, son entradas distintas, claro. Nosotros qué pensamos, si lo que nosotros pensamos se inscribe en qué etapa de la historia general, en qué etapa o en qué expresión de la historia en América Latina. ¿Cómo se ha concretado eso en las normas? ¿Cómo se ha concretado eso en las pautas de crianza? Fíjense ustedes. Porque cuando en casa se dice, nosotros tenemos por tradición, siempre he educado así a mis hijos y me han salido rectos y me han salido personas correctas. ¿Ya? En las pautas de crianza se han expresado maneras de pensar, qué es lo bueno, lo conveniente, lo que va a ayudar o no a las criaturas. Entonces, todo esto, por supuesto, tiene sus componentes que habría que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Al conjunto de todas estas ideas, pensamientos, actitudes, formas de sentir, a eso lo que llamamos representaciones sociales. Representación no es una cuestión solo intelectual. La representación es también como conjugamos nuestra manera de sentir, de ubicarnos, de relacionarnos. Todo ese conjunto de cosas es lo que llamamos representaciones, y si ustedes quieren podríamos añadir representaciones y sentimientos sociales en torno a la infancia. Ya, este es un primer puntito que me parecía interesante el compartir con ustedes. ¿Qué es lo que buscamos con este diplomado? Ustedes como docentes, como padres de familia, seguramente muchos de ustedes, que están en torno al espíritu, al carisma y también al pensamiento y a la experiencia acumulada en el mundo marista. Nos tendríamos que preguntar, ¿y hay otros que piensan igual? ¿Y no sería interesante sumarnos a una corriente de pensamiento que sea crítico de muchas cosas que tenemos metidas en la cabeza? O que de la historia todavía es permanente y que no es bueno para nuestros niños en esta generación, etcétera, etcétera. Nosotros aspiramos a que este diplomado pueda contribuir a ir conformando una escuela de acción, de sentimiento y de pensamiento emancipador de las infancias. Entonces, caminar hacia una escuela de pensamiento, escuela de acción, ya estamos metidos en la acción de alguna manera, hay que revisarlo.
ya tenemos un mundo subjetivo, de cercanía, de afecto, parte de nuestra vocación de educadores y educadoras, de nuestra propia condición de padres o madres de familia, ¿no? De sentimiento, de afecto, pero también de pensamiento. Un pensamiento que no oprima, que no sea cómplice de la postergación de las criaturas, para ser parte de su comunidad, de su sociedad, para ser tomados en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esto aspiramos. Ir conformando a nivel no solamente de la familia marista o del conjunto de la gente que estamos en estos cursos, sino que haya un punto de referencia, porque todos estos de acá son también escuelas de pensamiento, escuelas de orientación. Entonces, una de las metas es, con todas las discusiones, ideas, abiertas siempre. No se trata de que todo lo que pensamos era puro dogma, ¿no? Era pura cuestión ya que no se toca y que hay que abandonar porque no. ¿Qué recuperamos? Pero bueno, que de alguna manera hemos venido aprendiendo, mamando de nuestra propia historia familiar, personal, colectiva, etc. Pero hacia una escuela es un lugar para preguntarse, no para crear nuevos dogmas, nuevas maneras que así es y no de otra forma. Sobre todo en un país como el nuestro, de múltiples expresiones culturales, humanas, etc. Si hemos llegado hasta acá, vamos a dar un pasito más, si les parece. Y vamos a trabajar algo que me parece que es necesario. Si hay tanta variedad, y estos son víctimas de todas nuestras maneras distintas de pensar en la historia de América Latina, en lo que se norma, en las organizaciones que quieren atender, ¿no es cierto?, en los movimientos de niños que están planteando, como cuando ahora decimos, ¿no?, ahora los niños, caramba, con toda esta tecnología y todo esto, tienen su manera de comportarse, de actuar, que no nos es fácil entender a los adultos. En esa perspectiva, entonces, hay que revisar eso que habíamos colocado, las representaciones sociales, que son las dominantes, que están metidas en el sentido común, que están colocadas en el imaginario social y que nos parecen naturales, nos parecen obvias, como se dice ahora. A ver, entonces, esto tiene que ver con que una representación social, vamos a borrar esta primera parte, que ya no la necesitamos. Antiguamente, cuando se escribía con tiza, había que borrar de arriba para abajo. Eso lo aprendimos cuando nos preparábamos para ser maestros. Pero ahora, como no hay polvo, entonces se puede borrar de otra forma la pizarra. Eso entre paréntesis. Una representación social, o las representaciones sociales. Esto significa, si entramos a hacer una revisión de la necesidad de ver con qué nos quedamos de lo que hemos heredado y cómo avanzamos, ¿no es cierto?,
Porque una representación social en el fondo es una representación, como en el teatro, ¿no es cierto? O cuando estamos nosotros viendo en una plaza a uno que está haciendo una serie de, no pronuncia palabras, pero su lenguaje corporal nos está haciendo comunicar algo, nos está permitiendo entender algo. Por eso que la gente se ríe, ¿no es cierto? Es lo que llamamos el mimo, ¿no? Mimo. Y hay mimos formidables, ¿no? Que solo con su movimiento son capaces de hacer todo un discurso. Entonces, una representación social es una mímesis, dicen los griegos. Esto es para su libro. Mímesis. Esto es el griego. Y la mímesis no es un original. Es una manera de representarnos algo, ¿no es cierto? No es realmente, casi sería como una fotocopia del original, ¿no? Expresada plástica, gráficamente, ¿no? En la expresión del rostro, el movimiento del cuerpo. Bueno, es esa la idea. Una representación de la infancia es una manera de entender, es una manera de comunicar algo con palabras, con gestos, con actitudes, con comportamientos, con normas, etc. Pero sí traducen una realidad. Por eso que cada mimo puede darle acentos distintos y cada representación puede tener un efecto distinto. En el fondo, una representación social es hacer cosas con palabras y con gestos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso? La palabra es acción. Cuando en el aula nosotros le decimos a un niño, qué bien, estás avanzando, estás progresando, vemos que estás aprendiendo muy bien. No es solamente una palabra, eso tiene un efecto en la subjetividad, crea un mundo, crea la posibilidad de que el niño se vaya entendiendo a sí mismo distinto, se estime de otra forma. Pero también cuando le decimos lo contrario, no entiendes nada, estás distraído, no sirves para nada, ¿no es cierto? El niño dice, entonces yo soy un inútil. O esta señora o este señor, que es mi profe, ¿no? O es mi padre o es mi madre, ¿no? O es un vecino, me está bajando la guardia, solemos decir. Eso es acción. Pero yo no he actuado, ¿no? Pero le has hablado. El lenguaje es acción. Por eso que los maestros, las maestras, los educadores, los padres de familia, los trabajadores sociales, tenemos que tener sumo cuidado en qué tipo de lenguaje empleamos, porque tiene un impacto. Es lo que solemos decir, ¿no es cierto? Algunos niños decían, prefiero que me dé una cachetada a que me diga lo que me ha dicho. Fíjense ustedes. Entonces, estamos ante estas representaciones sociales. Las representaciones sociales, lo decíamos, y esta es una segunda idea. Las representaciones sociales tienen la capacidad de crear mundos. Si yo me represento al niño como un inútil todavía, ¿no es cierto? Estoy creándole un mundo personal y subjetivo. Si yo me represento al niño como un superhéroe y como alguien extraordinario, ¿no es cierto? Si lo lleno de alabanzas, estoy cultivando una personalidad que puede ser autoritaria por individualista.
Entonces, las representaciones sociales no es el mundo de las ideas solamente, es el mundo de la constitución de distintas subjetividades, de distintas personalidades, que pueden ser muy solidarias o que pueden ser muy competitivas en el mal sentido de la palabra, es decir, para dominar. Las representaciones sociales, por lo tanto, me dan de alguna u otra manera, me dan una información. Es decir, me están hablando de qué es lo que siento y lo que pienso. ¿Y por qué es importante revisarlo? Porque los educadores y los maestros y maestras que estamos en relación con los muchachos, ¿es cierto? En el fondo, estamos administrando un tipo de relaciones en base a la información que tenemos, a lo que pensamos sobre ellos, pero ellos también están haciendo lo mismo en relación a nosotros. Es fundamental ver entonces cómo en el campo de nuestra manera de ver algunas de estas cosas, representaciones, hay que ponerlas en duda para ver si no podríamos mejorarlas. Y esto es lo que se llama la necesidad de rupturas epistemológicas con las representaciones sociales heredadas y que no hemos pasado por una perspectiva más crítica. Entonces, el curso de rupturas epistemológicas. Es decir, no es romper por romper, sino hacer el ejercicio de qué cosas debieran ser cuestionadas y eventualmente abandonadas, ¿no? Por ejemplo, la letra con sangre entra. Ahí está. Una ruptura epistemológica es preguntarnos cuál es el fundamento en que se basa esa práctica de decir la letra con sangre entra. Hay que analizarlo. No es que eran malos los que decían eso, no, estamos hablando de maldades, no estamos haciendo un juicio moral, estamos haciendo un análisis para ver en qué se fundamentaría una manera distinta de pensar y de actuar. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, este tipo importante de lo que llamamos rupturas epistemológicas tiene que ver con la necesidad, diríamos, estoy buscando donde tenía eso graficado. ¿Por qué? Porque debajo, esto es como un iceberg, ¿no es cierto? Es decir, el iceberg, esos hielos, montañas de hielos flotantes, ¿no? Lo que se ve es esta partecita. Esto es lo que se visualiza, la puntita. Pero ya saben los técnicos, al medir esto ya pueden calcular la base. Interesante. Nosotros estamos trabajando a este nivel. Tenemos que preguntarle qué hay debajo. Entonces, si nos quedamos solo acá, yo veo así a los niños. Esa es la manera como ellos se me presentan, así es. Me quedo acá.
Pregúntate qué hay abajo. Y lo que hay abajo son los paradigmas de infancia, en este caso. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de aquí, acá están los paradigmas. Es decir, ¿qué entendemos por paradigmas? Ese Mohan del que hablábamos, él dice que es el pensamiento oculto, lo que está por debajo. Entonces, de lo que miramos del fenómeno, este sería el fenómeno que aparece. Los niños se comportan así, los niños piensan así, siempre se ha dicho que son así, es el fenómeno. Y nos hemos preguntado, ¿y qué había acá abajo? Ahí abajo habían varias cosas. Había cómo se organiza la sociedad, cómo la sociedad mantiene un tipo de relación, por ejemplo en la familia, por ejemplo en la escuela. Entonces el niño es un consumidor de lo que la escuela le va a ofrecer a través de los maestros, de los libros, del clima institucional, para que se forme. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay formadores y formandos. O sea, el que te dice cómo te tienes que formar. O hay cómo nos vamos formando. O nosotros no aprendemos nada de los críos. O nosotros no tenemos nada que aprender de los niños con quien nos toca trabajar. Entonces, aquí está. El paradigma es el pensamiento que articula, que sostiene, pero del cual no se habla mucho. Y son paradigmas mentales que tienen repercusiones en el trato directo. Entonces, si nos quedamos en lo que aparece, estamos en lo que los sociales, los científicos sociales, pero también yo diría en el campo pedagógico se conoce como un pensamiento positivista. Es como la foto, ahí está. Pero la foto no es una radiografía. La foto no me dice por qué tiene ese comportamiento. La foto me lo presenta tal como aparece. Si nos quedamos ahí, no vamos en profundidad, no descubrimos cuál es el fundamento que sostiene ese tipo de representaciones sociales. Entonces, el curso intenta discutir cuáles son los paradigmas de infancia. Y discutir no significa descalificar, sino con qué me quedo y qué nuevo camino puedo emprender para poder trabajar. Entonces, sin este esfuerzo de llegar acá, no estoy hablando de otros, estoy hablando de nuestra propia manera como docentes o como padres o como trabajadores en lo social con el mundo de las nuevas generaciones, tenemos metido como los grandes paradigmas. Cuando veamos esta historia general, vamos a ver qué tipo de paradigmas fueron apareciendo a lo largo de la historia. Esto lo vamos a trabajar con un texto que es una síntesis, no es la última chupada del mate tampoco, pero que es un buen textito para darnos un recorrido de cómo los paradigmas no son solo ideas, sino que tienen que ver con el contexto, con el tipo de sociedad. No siempre aparecen las ideas fuera, digamos, no siempre hemos manejado las mismas ideas. Cuando cambian los contextos, cambia también nuestra manera de pensar. Por ejemplo, si entre ustedes ha habido esta experiencia, pero podríamos graficarla así. En los años 70, en el campo sindical de maestros y también de trabajadores, por ejemplo, se decía, estamos preparando el pliego de reclamos y vamos a ir a discutir, a luchar por nuestro pliego de reclamos con la patronal. Ahora, ¿qué cosa se dice? Vamos a ir a negociar.
O sea, se ha modulado el lenguaje porque se ha cambiado la relación. Ya no es ir a litigar, ya no es ir a exigir, no. Es ir a ver cuánto le saco al otro. O otras expresiones. Incluso no eran frecuentes que se utilizaran. Por ejemplo, esta palabra de esta expresión, perdón, de ya no vamos a negociar. Ahora estamos en que a ver si nos conceden, a ver si nos dan, ¿no es cierto? O la palabra cliente. Entonces, hay paradigmas por debajo que van cambiando con el tiempo. Por eso decíamos que las representaciones sociales, las ideas, los conceptos, los sentimientos, son hijos de su tiempo. Por ejemplo, en el contexto ahora de violencia infanto-juvenil, que hay extensa en el país, ¿no es cierto? No es estadísticamente muy significativa si la comparamos con otros contextos, pero sí la inseguridad ciudadana, ¿no?, de la cual se habla, eso hace que se cambie el chip. Es decir, ya no es el niño inocente, el adolescente tranquilo. Ahora hay la idea de que por principio es un riesgo, por principio es alguien del que hay que estar vigilantes porque pueden ser una amenaza. Entonces, la relación entre lo que se ve, lo que se percibe, lo que está, lo que me represento, tiene por debajo. Y entonces, ¿por qué se habla de rupturas epistemológicas? No se trata solamente de cambiar de la representación, de la mirada, ¿no es cierto? Si antes lo miraba yo aterrado, ¿no?, el mundo de los chiquillos, ¿no? No se trata solamente de que ahora hay que mirarlo bonito, ¿no?, con una risa de win a win, como decía el otro. No, se trata de ver qué hay acá. Entonces, el cambio de paradigmas en relación al infarto, cambio en el sentido de la necesidad de mantenerse abiertos, es una exigencia del tiempo muy, muy importante. Y para eso utilizamos categorías, ya lo hemos dicho, categorías de pensamiento, utilizamos enfoques, y utilizamos esto que llamamos paradigmas, ¿no es cierto? Paradigmas y no paradigmas, ¿eh? Es decir, esto es como una columna, está en la base que sostiene nuestra manera de ver, de actuar, de estar ahí presentes, ¿no? Las categorías cambian con el tiempo. Por ejemplo, una categoría que para nosotros es importante ahora en el campo educativo, ¿no? El niño es sujeto, persona. Pero si analizamos bien en la historia, no siempre se consideró al niño como sujeto. Mejor dicho, se le consideró como sujeto, pero en la profundidad de la etimología de la palabra sujeto, lo colocamos acá. Un ejemplo, ¿eh? La palabra sujeto. El niño es un sujeto. Ya. Y cuando decimos sujeta bien, ¿qué quiere decir? Aprieta bien, agarra, ¿no es cierto? La palabra sujeto ha cambiado. Viene de otra palabra latina, subjectum, que quiere decir sometido. Eso es lo que quiere decir.
tirado abajo. Eso es lo que quiere decir. En latín, tirado abajo, puesto abajo, no puesto al centro. Ahora es el concepto puesto como lo fundamental. El niño es el sujeto, todos somos sujetos. Ya, no siempre fue así. ¿Qué es lo que quiero decir? Las categorías tienen su propia historia. Su propia historia. ¿Qué va a cambiar? La categoría sujeto hoy indica dignidad. Cuando el niño dice, yo soy sujeto, no soy objeto. Interesante. Entonces, no creamos que una categoría para definir niños, niñas, etc., obligatoriamente va a ser un sentido único. Por eso que los diccionarios que dan una explicación de los términos, ¿no es cierto? Hay que revisarlos permanentemente, porque tienen significados distintos. A ver, por ejemplo, si nosotros empleamos, para hablar de la infancia hoy día, el niño como agencia, ¿qué entienden ustedes? Agencia de viajes, agencia bancaria, niño como agencia, es un lenguaje raro, que han entrado ahí los sociólogos a ponernos esto. En castellano no suena mucho, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando se dice hay que hacer advocacy, o sea, incluso palabras prestadas de otra lengua. Entonces, las categorías no son universales. Primera característica, no universales. 2, las categorías no son unívocas. Es decir, no tienen el mismo significado en distintos contextos. Y las categorías, por eso decíamos, al tener su historia, son también parte de un proceso de enriquecimiento, de matices que hay que tomar en cuenta. Ni unívocas, ni universales, ni fijas. En su acepción. Entonces, revisemos las categorías que empleamos nosotros los educadoras, y coloquémoslas en el contexto. Pero también hablamos de enfoques. Cuando decimos, por ejemplo, ese maestro o esa maestra siempre nos dice que nos falta mucho todavía. Tiene un enfoque que no está basado en el reconocimiento de los recursos positivos que tienen las criaturas, sino más bien en lo que les falta. ¿Me dejo entender? Que no es que está mal y que está diciendo mentiras, pero no se fija en lo que tiene como potencial, sino en lo que carece. El niño es todavía alguien que está en desarrollo y no tiene suficiente criterio para tomar decisiones, por decirlo. Pero no me he preguntado, que de nuevo me está planteando, con lo que dice o con lo que piensa. Entonces, el enfoque significa dónde pongo la luz,
para iluminar una dimensión. Esto hay que estar atentos, porque a veces los maestros tenemos enfoques profundamente pesimistas y derrotistas. O si ustedes quieren, en el campo médico, cuando se preocupan por la enfermedad y no por los recursos que tiene para poder combatir la enfermedad. Entonces, es importante tener en cuenta que hay enfoques muy distintos. O un enfoque proteccionista, ¿no es cierto? Un enfoque de dosis, de sobredosis de mamaitis, ¿no? Ahí está, de apapachamiento, ¿no? Y no de exigencia. Otro que tiene un enfoque riguroso, disciplinar. Los enfoques son importantes. Preguntémonos con qué enfoque trabajamos. Y los paradigmas, de los cuales tendremos oportunidad de hablar cuando veamos cómo estas tres cuestiones conforman lo que llamamos las distintas culturas de infancia como culturas de poder. Nos quedamos ahí por esta vez, ¿les parece?